Bueno, les voy a contar mi testimonio de cómo pasé de considerarme bruja a conocer a Jesús. Más que conocerlo, él me conoció a mí. Y volverme cristiana. Aclarar que yo siempre tuve conocimiento de Cristo, de Jesús. Crecí en una familia evangélica, cristiana, también tengo parientes católicos. Entonces, la palabra Dios fue común escucharla en mi vida. De hecho, cuando era chiquita yo iba a la iglesia con mi abuela y con mi mamá. Entonces, de saber que existía algo, siempre lo supe. Pero, ¿qué es lo que me pasó a mí? Yo, por ver a mi familia y por ver quizás sus incoherencias, empecé a tenerle rechazo a la iglesia, empecé a tenerle rechazo a Jesús. Entonces, como que simplemente sí creía en la existencia de Dios, siempre dije que creía en Dios, pero no creía en los hombres, muy bien hacía. Siempre estuvo en mi mente la existencia de Dios, pero sin embargo no tenía relación con la iglesia ni tampoco conocía demasiado de Jesús más que lo que había escuchado. En mi rebeldía me aparté de todo eso cuando fui creciendo, dejé de darle importancia a las cosas de la iglesia, de Jesús. Realmente yo no quería escuchar nada porque veía quizás la hipocresía de mi familia, entonces es como que si esto es Dios, realmente no quiero saber nada con él. Seguí mi vida, emprendí mis caminos les estoy hablando, tipo sí, mi adolescencia. Empecé a amar el mundo, empecé a salir de joda, empecé a hacer la mía. Entonces como que Dios quedó en segundo plano. Después, siempre fui como un poco la rarita, siempre como que me llamó la atención las cosas que quizás eran misteriosas, y ahí es cuando entró el ocultismo. Empezó a llamar la atención todo lo que sea las energías, la ley de atracción, el universo, todo eso. Empecé a leer muchos libros, realmente como que me llamaba la atención esto, entonces empecé a practicarlo, empecé a manifestar, leía muchos libros de esoterismo, me fascinaba el hecho de experimentar lo sobrenatural, entonces empecé a ir a retiros espirituales, empecé a hacer ciertas prácticas. Por ejemplo, yoga, practiqué yoga un tiempo, hice terapia de constelaciones familiares, también hice ritual de cacao, reiki, ¿qué más estoy pensando? Bueno, registros akáshicos y el tarot era lo que más estaba más o menos metiéndome. Me acuerdo que yo escribía mucho, me gusta escribir mucho, y empecé a sentir que yo estaba canalizando. Entonces ahí aparecieron los registros akáshicos, y los registros akáshicos se supone que vos canalizás información de los seres de luz y todas esas cosas que en realidad no son seres de luz, son entes claramente de las tinieblas. Pero yo en ese momento, desde mi ignorancia, estaba con eso. Entonces estudié para hacer registros akáshicos. Eran 21 días en los que vos tenías que hacer una meditación y conectar, abrir este portal de los seres de luz. Entonces yo empecé a canalizar, realmente canalizaba información. Y como que me fui metiendo en eso hasta que hubo un momento que lo dejé de hacer. Es increíble, pero ¿saben? Como que de cierta manera Dios siempre nunca permitió que yo me meta de más en todas estas cosas ocultistas. Ahora que me doy cuenta, es como que siempre hubo algo, que claramente es Dios, que no dejó que yo me entre de lleno en estas cosas. Pues me empezó a llamar la atención el tarot. Me compré cartas de tarot. Me acuerdo que yo primero me tiraba a mí misma y después solamente una vez le tiré a mi hermana las cartas. Después tenía un curso ready para empezarlo, y saben que nunca lo empecé. Por eso es cuando les digo que de cierta manera Dios siempre estuvo ahí impidiendo que yo realmente me meta en estas cosas. Fui a varios retiros espirituales. En estos retiros había un montón de estas cosas, ¿no?, esotéricas. Me empezaron a llamar mucho la atención las piedras. En un momento
me compré un nudo de bruja en una tienda de brujas, literalmente. Estaba muy en esa, ¿vieron? Yo era como... Creé mucho en mi identidad en el... Uy, soy bruja. No sabía ni lo que estaba diciendo. Yo realmente creía que yo tenía poder sobre mi vida. Yo realmente creía que yo podía manifestar. Y en cierto nivel funcionan esas cosas. Porque claramente funcionan. Si no, la gente no estaría engañada. Pero tienen límites. Funcionan hasta cierto punto. Y hoy en día estoy entendiendo es que estas prácticas son primero un engaño de Satanás. ¿Qué es lo que pasa con la nueva era? Que en realidad de nueva no tiene nada, pero hoy en día se volvió como una moda. Es el hecho de creer que nosotros podemos ser nuestros propios dioses, que ese principalmente es el primer pecado original. O sea, creer que vamos a ser como Dios. No somos dioses. Somos hechos a semejanza, a imagen y semejanza de Dios, pero no somos Dios. Y nunca lo vamos a hacer. Entonces, pensar que yo puedo tener el control sobre mi vida, sobre lo que va a pasar, sobre lo que no va a pasar, en realidad es un engaño que al final te termina creando pura ansiedad, pura frustración, cuando las cosas realmente no te salen como vos esperás. Porque estás todo el tiempo, a mí me pasaba que estaba todo el tiempo pensando que yo estaba manifestando, que yo estaba trayendo. Era como, me salía algo malo, no, porque yo con mi pensamiento atraje. Se volvió como un círculo vicioso en el cual me terminaba generando ansiedad y frustración. Porque es como, no, esto no se me da, o esto no me pasa porque es mi culpa, porque yo lo estoy manifestando, porque yo lo estoy atrayendo. Entonces, estas cosas lo que te generan, de la espiritualidad moderna, generan una ansiedad y vos sentís que realmente todo está en tu control. A mí me empezó a gustar mucho el desarrollo personal, el amor propio. Como les digo, me gusta mucho la psicología, entonces como que todo el tiempo estaba buscando, de cierta manera, sin darme cuenta, sanarme. Es como que no, porque yo tengo que sanarme para ser mi mejor versión. Y hacía un montón de cosas, hacía 1000 rituales, hacía de todo. Me acuerdo las veces que escribía y hacía rituales y prendía fuego. Yo la revivía. Me gustaban mucho las piedras. Me gustaba mucho la numerología. Me volví como obsesionada con los números, ¿vieron? Tipo 333, 222. Bueno, era como que yo lo veía todo como una señal de los ángeles. Así estaba. Hacía rituales, ¿vieron los rituales de los portales? Bueno, escribía mis deseos, le pedía deseos a la luna. Hermanas, esto me da vergüenza, pero ¿vieron? Hay un dicho que dice que vos le tenés que mostrar el culo a la luna y la luna te cumplía el deseo. Lo hice, hermanas. Vos imaginate el nivel que una piensa a pensar que todo tiene poder, que hace esas cosas. Estaba idolatrando a la luna, ¿me entienden? Idolatraba al sol. Nada tiene que ver con Dios. ¿Qué poder puede tener la luna? Tiraba, bueno, las cartas. Y las veces que tiraba las cartas era como les digo, yo pensaba, porque ahí está la cosa. Yo, cuando me metí en todo esto del esoterismo, yo realmente lo hice con buenas intenciones, porque mis intenciones eran de amor, de luz, todo bueno. Y entonces yo, en mi cabeza, yo decía, no, bueno, ¿vieron? Porque dicen, no, existe la magia negra y existe la magia blanca. Bueno, yo decía, no, yo lo que estoy haciendo es magia blanca. Mentira del diablo, Satanás se disfrazado de luz. Magia blanca no tiene nada. Sí, o sea, parece blanca, pero no es blanca. Decía, no, porque mis intenciones son buenas, mis intenciones son de amor, son de luz. Entonces, mientras mis intenciones sean de luz y de amor, no pasa nada, porque lo que importa es mi intención, la intención de mi corazón. Los entes demoníacos no se rigen por intenciones del corazón humanos. A él no le importa. Se rigen por legalidad. ¿Qué significa eso? Que cuando yo accedo, por ejemplo, a una tirada de tarot, ya le estoy dando legalidad a que esos entes espirituales, que claramente no vienen de Dios y no son buenos, entren a mi vida, puedan operar en mi vida, porque yo le estoy dando legalidad. Yo realmente pensaba que estas cosas eran buenas. Yo realmente creía que todo venía de Dios y que todo era una manera de llegar a Dios. Todo.
Y ahí fue cuando empecé a realmente caer en este engaño e interesarme muchísimo más. Se volvió como sí, como no obsesión, pero sí se volvió algo que me atraía mucho el ocultismo. Ahora trayendo de nuevo a conciencia que los últimos tiempos empezaron a pasar cosas más turbias en mi vida y más oscuras. Hay una diosa que se llama Hécate, que es la diosa de la muerte y la destrucción, si no me equivoco. Me empezaron a aparecer como señales de que, y videos de que uno puede trabajar con estos entes. Uno puede trabajar con estos entes y estos entes te van a proteger y te van a proveer. Algo que se dice que esta diosa aparece en la oscuridad, o sea, que aparece en forma de araña, como que te empieza a llamar. ¿Qué es lo que me pasó a mí en ese momento? Me empezó a llamar. Y yo me acuerdo que me empezaron a aparecer que vos le podés hacer un altar a estas diosas, tipo Hécate, Venus, Afrodita. Vos le podés hacer un altar a estos entes, a estas diosas, que en realidad Satanás se disfraza de ángel de luz. Yo le doy gracias a Dios que yo no llegué a hacer algo así. Yo le doy gracias a Dios porque Él, aún sin siquiera acercarme, me estaba protegiendo. Porque literalmente es hacer un pacto con el mismísimo diablo. Son dioses que de dioses no tienen nada. No hay. Primero, Dios es uno, nada más. Y fue manifestado en carne, en Jesucristo. Uno es. Entonces, todo lo que se sale de eso son dioses falsos. Me obsesioné bastante con lo del tarot, ¿vieron? Con el hecho de no, porque tengo que tirarme las cartas para saber esto y lo otro. He pagado varias veces para tirarme las cartas y yo recontra creía en estas cosas. Sí, yo pensaba que estaba haciendo algo bueno. Que todo lo que sea adivinación, en realidad son armas del enemigo. No, nada tiene de adivinatorio eso. Yo realmente creía que yo estaba en el lugar correcto. Ahora que lo estoy pensando, a pesar de que yo hacía todas estas cosas y realmente me gustaban, yo me acuerdo que tenía mi altarcito en mi pieza y tenía las piedritas, tenía los saumerios, tenía las cartitas del tarot, tenía el oráculo, tenía libros. Ese era mi altar. ¿Cómo fue que yo me di cuenta de que esto no era de Dios? No fue algo que se me reveló por mi propia fuerza, por mi propio entendimiento. Yo siempre digo, es como que Jesús, el Espíritu Santo, me dio una cachetada, se me quitó ese velo y ahí es cuando yo vi la verdad. No son tus fuerzas las que te hacen dar cuenta de estas cosas, sino que la revelación viene de lo alto, viene de Dios. Pero sí me acuerdo que había ido a un retiro espiritual. No era un retiro espiritual, era una experiencia así en la cual tenías varias terapias holísticas y bueno, era como de conexión y demás. Cuestión que en este lugar había chicas, las cuales conocí en este lugar, y había una chica en particular que se puso a hablar de Jesús. Y yo me quedé escuchando atentamente, y ellas practicaban ciertas terapias holísticas. Entonces como que yo me quedé observando y yo dije, o sea, Jesús sí puede convivir con esto. Después me di cuenta que no igual. Y me llamó la atención, como decir, ellas hacen terapias holísticas, pero igual creen en Jesús. Y ahí es como que eso me llamó la atención y yo empecé de cierta manera a tener más curiosidad por Jesús, por su historia, por la historia de él, por sus enseñanzas. Yo antes pensaba que Jesús era un simple maestro más, un iluminado más. Era como, bueno, él vino, dio la enseñanza, así como Buda y los otros maestros. Yo creía eso. Por ese lado, empecé a tener más curiosidad sobre Jesús, empecé a escuchar más su palabra, empecé a tener más interés por él. Y yo creo que ahí fue cuando realmente empecé a acercarme más, a tener curiosidad. Pero realmente el darme cuenta que todo esto era un engaño
que todo lo del esoterismo era un engaño, no me llegó esa revelación por mis propias fuerzas, sino que yo creo, y es así, que Dios mismo es quien me reveló. La revelación viene de Él, no viene por... No se puede entender al mundo espiritual desde la lógica humana, desde el razonamiento humano. El espíritu solo se entiende con el espíritu. Entonces, mi espíritu y el Espíritu Santo de Dios conectaron, y yo ahí me di cuenta de la verdad. Yo siempre digo, yo no conocí a Jesús, Él me conoció a mí, Él me buscó a mí. Cuestión que desde ahí es que yo me empecé a interesar más, y me acuerdo que el día, si les tengo que decir el día que me di cuenta con esta actitud, no lo sé, pero yo me acuerdo de darme cuenta y de empezar a buscar versículos de la Biblia y empezar a escuchar testimonios y videos de cosas, de gente que estaba pasando por lo mismo. Hay una chica que es conocida, si no me equivoco, Adriana Milagros, que ella cuenta de que ella era bruja, ella era satanista, si no me equivoco directamente, y pasó ahora a ser sierva de Cristo. Entonces como que todo fue llevando, una cosa fue llevando a la otra. Y hubo un día que yo no les puedo explicar. Ese día fue como que se quitó ese velo en mí y yo dije, todo esto que estoy haciendo no tiene nada que ver con Dios. Y me acuerdo que empecé a buscar versículos de la Biblia y empecé a buscar información práctica por práctica en internet. Por ejemplo, yoga, reiki, registros akáshicos, de todo, una por una empecé a buscar, porque claro, cuando vos buscas, pones, ay, ¿para qué sirve el yoga? Obviamente que no te va a decir el yoga, siempre te dice el yoga es para el bienestar de tu cuerpo. No, yo empecé a buscar más, a indagar más. Cuando vos empezás a buscar el origen principal de cada práctica, es imposible que una práctica esotérica, una práctica espiritual, no esté asociada a lo espiritual. La gente te dice, no, porque el yoga te hace bien al cuerpo. ¿Vos sabés por qué se creó el yoga? ¿Con qué intención se creó el yoga? Cada práctica espiritual está diseñada para adorar dioses. Entonces, cuando vos empezás a indagar y a buscar, te das cuenta de que todas tienen su origen en adorar dioses. Los hindúes, después lo pagano también. Todo tiene un origen, y ese origen es adorar dioses, es adorar deidades. Dioses que no son Dios, sino que justamente son demonios disfrazados de seres de luz, que no son ningún ser de luz. Entonces yo empecé a buscar así, uno por uno, el yoga, de dónde viene, el origen, después el reiki, registros akáshicos, el tarot, uno por uno me fui buscando el origen de estas cosas. Cuando yo me di cuenta de que todo, el mismo fin y el mismo origen, era adorar dioses, yo dije, ¿a dónde me metí? Porque claro, uno dice, no, porque yo hago yoga para elongar y que me haga bien al cuerpo. Buenísimo, vos lo estás haciendo con esa intención, vos. A los demonios y a los entes que hay detrás de cada práctica no le importa por qué lo hagas. ¿Vos sabés lo que estás haciendo? Ah, mirá, la estás practicando yoga. No sabe ni lo que está haciendo. Buenísimo, ya tenemos legalidad en su vida. Entremos muchachos, dicen los demonios. Es así. Y bueno, cuestión que yo cuando me di cuenta de eso fue como, me cayó un balde de agua fría. Porque fue como que dije, bueno, ¿qué estuve haciendo todo este tiempo en mi vida? Yo realmente me creía todas estas prácticas. Y bueno, me acuerdo, este fue un día muy particular. Este día fue muy interesante. Me acuerdo que un día me agarró el delirio absoluto. Como que yo conocía a Cristo
me di cuenta de la verdad y fui muy determinada con el hecho de abandonar todo. A mí no me costó realmente abandonar todo, porque fue como que di cuenta y dije, no, acá no está ninguna verdad, acá no está Dios. Me quedo con Jesús, me quedo con Cristo, me quedo con el verdadero Dios. Entendí por revelación que ahí no estaba Dios, que eso no era nada bueno. Y abandoné todo. Me acuerdo un día, que ese fue un día de un antes y un después. ¿Saben qué hice? Me puse a prender fuego, literalmente, prendí fuego. Las cartas de tarot, el oráculo, tiré todos los libros, algunos los prendí fuego. Esa fue mi catarsis. Fue como decir, yo no quiero más esto. Agarré todo lo que tenía esotérico y yo lo prendí fuego. Lo prendí fuego, hermanas. Bueno, ahí ese día como que las cosas empezaron a cambiar y yo me empecé a acercar más a Cristo de una forma genuina. Empecé a verlo de otra manera. Empecé a ver la verdad que había detrás de él. Empecé a ver sus enseñanzas. Empecé a ver lo que trajo. Empecé a ver también lo que dice la Biblia. Es como, no, porque la Biblia es un libro más. No, no es un libro más. Es un libro que habla de la verdad, de principio a fin. Es el libro. Y está todo. Porque uno dice, yo antes pensaba que yo podía creer en Jesús y a la vez hacer todo lo... O sea, como que nada... Todo era una manera de llegar para Dios para mí. Todo era una manera de llegar a Dios. Porque crees en el... Me acuerdo que estuve en el budismo también. Tuve una época en el cual empecé a abrirme al budismo. Y me acuerdo que terminé en una asociación budista, digamos, en la que fui un tiempo. Y realmente en ese momento yo creía lo que predicaban. Pero nunca terminé de engancharme igual en la movida. Pero yo estaba como buscando a dónde pertenecer, ¿vieron? Resulta que donde menos quería pertenecer era donde pertenecía, que era con Jesús. Gloria a Dios. De la noche a la mañana yo no quise saber nada más con el esoterismo. Yo tenía un nudo de bruja acá y me acuerdo que volé el nudo de bruja, toda simbología, todo lo saqué de mi vida. No quise saber más nada con las cosas de Satanás. Empecé a acercar más a Jesús. Empecé a tener más intimidad con Dios. Empecé a orar en mi habitación a solas, empecé a escuchar prédicas, empecé a acercarme yo, sin necesidad de ir a la iglesia primero, empecé a acercarme yo en intimidad. Y es gracioso porque la Biblia misma dice que cuando vos te acercás a Dios en intimidad, es cuando Él te va a revelar secretos y cosas que nadie sabe. Entonces, cuando me preguntan cómo lo conocí yo a Cristo, cómo tengo esa cercanía, es porque yo realmente lo busqué en mi intimidad. Empecé a orar. Y bueno, cuando empecé a orar, yo entendía que claramente estos entes disfrazados de luz, yo le había dado acceso sobre mí. Porque yo después, cuando empecé a acercarme más a Cristo, empecé a sentir la famosa opresión. Empecé a sentir mucha persecución, empecé a sentir mucho miedo, mucha incomodidad, mucha ansiedad. Entonces, cuando yo empecé a orar, tuve esto de empezar a orar para liberarme, para liberación, para liberarme de todo lo malo que sea que se me haya pegado por hacer estas prácticas. Yo no les puedo explicar por el proceso de liberación que pasé y quizás tengo que seguir pasando. Y eso que yo hice pocas cosas. Me acuerdo estar orando y estar pidiéndole a Dios liberación, que me libere de si se me pegó algo malo, ente demoníaco, lo que sea. De las prácticas que yo hice, si se me había pegado algo malo, le dije que me libere, que me limpie, que me purifique. Empecé a vomitar, hermanas. Yo después de un tiempo, gracias a mi cuñada y a mi hermano, entendí que en realidad eso era liberación. Yo ni sabía por qué vomitaba. Oraba y me daba ganas de vomitar. Empecé a vomitar como espuma blanca, verde. Yo dije, no sé qué está pasando, pero tiene que salir esto.
empezaba a eructar un montón. ¿Y saben qué me pasó? Empecé a sentir cadenas en mis pies. Empecé a sentir cadenas y ataduras. Esas son ataduras espirituales. Al yo haber hecho estas prácticas, yo estaba permitiéndole al diablo mismo que me ate. Me acuerdo patente un día estar escuchando una prédica de Juan Carlos Harrigan, que es muy conocido, recomiendo, y vieron que por lo general los pastores capaz que al final hacen una oración. Yo me acuerdo yo ya sentía esa presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios, que es como un fuego, y me acuerdo estar orando, y yo le pedía mucho eso a Dios, que me libere, que me purifique, que me limpie de todo lo malo que yo haya dejado ingresar en mi vida, en mi cuerpo. Yo no le jodo. Ese día sentí acá como si tuviera una carga, un peso, y ese día me acuerdo estar orando y pidiéndole a Dios que me libere, y yo no le jodo, hermana, sentí que de mi pie es como, le juro que es como una atadura. Sentí como se me liberó eso, como que algo ese día me soltó. Claramente fue una atadura espiritual que tenía. Mientras yo estaba en el mundo esotérico, yo estas cosas me daba cuenta, yo estaba como si nada malo pasara, era como normal. Mientras vos estás con el diablo, haciendo cosas del diablo, el diablo no te jode, el diablo te jode cuando vos realmente seguís a Cristo. Ahí te das cuenta de toda la opresión y todas las cosas. Cuestión que yo empecé a pasar una vez hice un ayuno de 3 días con la intención de acercarme más a Dios, de conocerlo más, porque cuando vos ayunás, todo lo que sea, tu espíritu se eleva, por ende tenés mucha más conexión con lo espiritual. Y me acuerdo ayunar 3 días y al segundo día yo vomité. Yo no sé qué vomité ese día. Mi hermana me dice que de ahí me liberé de algo, de algún espíritu o algo malo que se me había pegado, porque les juro, yo vomité como algo verde y hasta era como algo negro. Es totalmente inexplicable esto. Después vomité varias veces. Yo ahí entendí como que me estaba liberando de cosas malas, que yo lamentablemente le había dado el poder al meterme en estas terapias holísticas. Porque cuando estás metido en eso no te das cuenta. Ahora cuando más te decidís acercarte a Cristo te das cuenta de lo que sea que te estaba perturbando, atando. Cristo me encontró, me liberó y me sanó. A mí lo que me pasa hoy en día es que yo lo reconozco a Él como mi Salvador. Yo reconozco y abrazo su palabra, su verdad, sus enseñanzas. Y Él llena todo en mí. En el sentido de que no necesito nada más que a Cristo. No necesito nada más. Porque Él es el verdadero Dios. Y es un Dios que no te reclama. ¿Y saben qué es lo único que quiere Cristo? Tu corazón. Los demás dioses que existen siempre te van a pedir algo a cambio. Te van a dar por un lado y te van a quitar por el otro. Y no solo eso, que le estás vendiendo un pedazo de tu alma. Sin embargo, Cristo lo único que quiere es salvarnos, rescatarnos de todas estas mentiras y todos estos engaños. Y lo único que nos pide es nuestro corazón. Y nos ama. Yo aprendí a verlo a Jesús como lo que es. Ese Dios de amor, de misericordia, de perdón. Él llegó y me rescató. Porque hoy en día yo lo pienso, yo no sé a dónde hubiera terminado si Él no me hubiera encontrado. Capaz que hubiera terminado muchísimo más metida en el esoterismo, hubiera terminado re perdida. Vayan a saber qué es lo que me hubiera pasado. Entonces Cristo a mí me salvó. Y Él me ama, Él me dio identidad, Él me dio propósito. Y yo, cuando decidí conocerlo, porque eso es lo que tiene, yo a lo primero le decía a Jesús, quiero conocerte. Hay una canción que se llama Quiero conocer a Jesús. Yo le decía, quiero conocerte. Más allá de que Él me encontró, fue mis ganas y fue mi búsqueda de saber la verdad.
Y es como algo que simplemente se fue dando y yo me fui acercando a él. Y empecé a tener esta conexión con él de intimidad y entender que yo no necesitaba hacer mucho. Que el Dios que me creó es un Dios de amor y busca lo mejor para mí. Y no necesito hacer 1000 cosas. También comprender que yo no tengo el control sobre mi vida, sino que Dios tiene el control sobre mi vida. Y que Él sabe para lo que yo vine. Que Él sabe lo que necesito. Que no necesito estar manifestando o estar pensando con mis fuerzas que yo voy a lograr las cosas. No, con Cristo es Él mi fortaleza. Y finalmente fue soltar el remo y decir, che loco, no puedo sola. Al final no puedo sola, no puedo todo sola. No tengo el control sobre mi vida. Cuando Cristo apareció en mi vida, me hizo dar cuenta de que yo tengo en quien confiar, que tengo un amigo. Ese es el Dios a quien yo hoy le creo y es el único Dios verdadero, que no te va a pedir tu alma a cambio, como estos engaños lo hacen. Él no te pide nada. Lo que Él te lo da de gracia, por gracia, gratis. Te lo da porque te ama. Él te ama, Él nos ama. Entonces, yo no me arrepiento de nada de haber dejado todo atrás. Porque resulta que lo que pensaba que me llenaba o lo que yo creía que era mi identidad en realidad era todo mentira, que en realidad esa no era mi verdadera identidad. Y mi identidad es ser hija de Dios. A veces se cuestiona, es como, ay, pero Dios te va a elegir a vos, el que creó todo lo que existe. Porque me acuerdo un día, yo después empecé a ir a la iglesia, porque el Señor también puso eso en mi corazón, que me empiece a acercar a la iglesia para conocer más de su palabra. No ir por la gente, ni por las paredes, ni por el pastor, ni por nada. No, ir por la palabra de Dios que se encuentra en la Biblia. Un día orando en la iglesia, estaba arrodillada y se me acerca una chica al lado mío y se me acerca y me dice, no sé, pero tengo que decirte esto. Y me dijo, vos tenés papá y vos sos amada. Vos tenés papá. Dios es un Dios que ni siquiera pide que lo llamen Dios, pide que lo llames Padre. Ese nivel de relación es la que Él quiere tener con nosotros. Entonces, cuando yo me acerco a Cristo, Él ni siquiera te pide que lo llames Dios Todopoderoso. No, llámame Padre. Entonces, por eso, sí, soy hija de Dios. Porque yo decido seguir a Cristo. Yo decido aceptarlo como mi Señor y Salvador. Él me rescató de todas estas cosas y me hizo dar cuenta de que no necesito hacer 1000 rituales y 1000 cosas, 1000... Es Cristo quien me hizo dar cuenta de que yo no necesito hacer 1500 cosas, que yo no necesito hacer 1000 prácticas, porque lo tengo a Él, y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Entonces hoy en día, lamentablemente, hay mucho de estos engaños, pero yo tengo fe de que así como yo pude salir, sé que todas las otras personas, sé que todas esas almas también van a poder salir, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, hay miles de caminos, hay miles de verdades, hay miles... Yo soy. Él es Dios mismo manifestado en carne. ¿Queremos conocer a Dios? Acerquémonos a Cristo, porque Él es el camino y la verdad. Yo hoy no tengo dudas de eso y no me arrepiento. Antes buscaba mi identidad y me creé esta identidad de, ay, yo soy bruja. No sabía ni lo que estaba diciendo, porque sí, parece tentador,
parece llamativo, parece lindo, parece hasta empoderante creer que, ay, yo soy bruja y tengo poder. Es muy diferente a la identidad que nos da Cristo. Cristo nos abraza, nos cuida como la niña de sus ojos, nos da amor. Todos esos vacíos que tenemos Él los llena y nos hace sentir que no necesito hacer todo sola, no necesito creer que soy la todopoderosa, no. Vos sos todopoderoso, pa. Vos me salvás, vos me cuidás, vos me protegés. Y bueno, ese es básicamente mi testimonio. Estoy segura de que quizás hay cosas que me he olvidado de contar, pero las seguiré contando. Nada, hermanas. Cristo es el camino, no hay otro.